Hola mis apreciados hermanos y hermanas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo nos encontramos aquí la hermana Leonor, la hermana Denise y la hermana Emma para compartir con ustedes nuestra experiencia personal de lo que está pasando. Vamos a hablarle de dos temas, o varios temas, pero un tema fundamental es la confianza en Dios. Y Denise, nos hablamos ahora que estábamos haciendo la oración y estábamos en preparación de nuestra vida para grabar este video, nos dimos cuenta, o Denise cayó en la cuenta de que una cosa es creer y la otra es tener confianza en Dios. Y de ese tema vamos a hablar. El otro tema que vamos a hablar es, esta es una gran oportunidad de acercarnos más a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues recordando las experiencias, viviendo viviendo nuestro propio testimonio, nuestra vida. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos metodistas, dice que el 24 de mayo de 1738, Juan Wesley fue a una reunión de los moravos que estaban leyendo un sermón o una reflexión sobre la carta a los romanos. Y él, esa noche, a las 9 de la noche del 24 de mayo de 1738, ese 24 de mayo de 1738 dice que a él le cayó el 20, que se dio cuenta por qué era ministro. Y dice que él confió en Dios, que antes creía en Dios y ahora confió en Dios. Y de eso me gustaría que nos hablara un poquito para empezar la hermana Denise y luego pasamos a nuestro testimonio. Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí para darle aliento y que tengan confianza en Dios. No nomás crean en Dios, pero que tengan confianza en Dios. Y estábamos hablando de ¿cuándo fue tu 4 de julio? 24 de mayo. Y tu 24 de mayo. Y estábamos, pues en América celebramos el 4 de julio, ¿verdad? Tenemos una celebración muy grande de la independencia. Estábamos viendo a Juan Wesley y que él vino a hacer un gran trabajo, pero no lo pudo hacer porque estábamos hablando durante la película y pensé hablando alternadamente que él lo hizo por obligación, que él tenía un trabajo que hacer, no lo estaba haciendo por el amor de Dios, ¿verdad? No le creía a Dios, nomás creía en Dios. Entonces él estaba haciendo algo por su propio esfuerzo y falló. Y un pastor le dio un consejo, le dijo, predica sobre la fe hasta que tengas fe. Y cuando tengas fe, sigue predicando porque luego ya tienes fe. Entonces comenzamos a platicar y yo hablé de como yo fui a un encampamento de los jóvenes y allí un pastor terminó la predicación, pero lo que se me grabó y que me insertó como una espina, ¿verdad? Corre del pecado, y él gritaba recio y brincaba y corría y decía, corre del pecado, y me fui de allí impresionada, repitiendo eso en mi cabeza, que tenía que correr del pecado. Y ayer hablé del tiempo que yo confesé mi pecado, reconocí que era pecado en contra de Dios. Entonces, antes mi oración era, ay, hice algo mal, ayúdame, Señor, perdóname. Pero yo no reconocía que ese era un pecado, nada más que no había hecho las cosas bien, that I messed up. Nomás me equivoqué un poquito, ¿verdad? Pero hasta que reconocí mi pecado y le dije a Dios, perdóname por mi pecado, entonces mi oración de ayúdame, Señor, fueron los cambios viniendo despacito, despacito, hasta que boom, al fin reventó la presa, ¿verdad? Y el 23 de mayo del 2015, durante un servicio de televisión, estaban cantando y mi esposo estaba dormido y yo caí en mis rodillas y dije, ahora sí, no quiero voltear nunca más para atrás, quiero servirte. Y cuando despertó mi esposo, le dije, yo he hecho la decisión de servirle a Dios, no sé para dónde me va a llevar,
para otro país, o qué trabajo me va a dar, para dónde, qué oportunidad se va a abrir. ¿Tú quieres servir a Dios conmigo? Y él dijo que sí. Y desde ese momento comenzaron los ataques, ¿verdad? De Satanás, que no quiere él que sirvamos, ¿verdad? Él no quiere que sirvamos. Y nos pone mucho en la cabeza y nos dice que no somos worthy, que no somos dignos de hacerlo, ¿verdad? Entonces me estaba acordando también que fui a un servicio, fui a una hora de oración, y cuando ya me fui, una pareja oró por mí y dijo, vamos a hacer oración por mí, y esa es la primera vez que caí, nomás me caí caliente, ¿verdad? Nomás me caí. Y me estaba acordando de un pastor que vino aquí, que es de la iglesia de nosotros, que se llama Roberto Rodríguez. Ahora en la mañana lo estaba viendo, que estaba cantando, hizo su Facebook Live, ¿verdad? Y estaba hablando de, para recibir algo, tú tienes que dar. ¿Y qué es lo que tienes que dar? Forgiveness, tienes que perdonar, ¿verdad? Pero en veces viene ese calor y el Espíritu Santo y la salvación sin que tú hagas nada, porque la gracia de Jesucristo es grande. Él te da lo que no mereces, ¿verdad? Y va a venir ese calor, esa santidad, y te va a pegar fuerte. Y Dios va a trabajar contigo, Jesucristo va a trabajar contigo. Y Él predicó que no seamos celosos, que vengamos a Él y que le pidamos a Él que nos limpie, ¿verdad? Él no te está salvando, Él no está esperando que tú seas bueno para salvarte. Jesucristo te salva y tu vida cambia. Entonces enseguida tenemos a la hermana, va a hablar poquito y luego le paso a Leonor. La hermana Emma. Buenos días, hermanos. Correce un poquito. ¿Acá? Porque si no queda como... ¿Ya sí? No, usted queda en el lugar donde Ah, está. Correce un poquito para allá, para que lo vean ahí. pero es que estoy toda Ay, con su torcida. esposa, gloria a Me siento toda Dios. torcida, por eso me... Bueno, quédese donde estaban. Donde usted esté a gusto, Aquí- gloria a aquí Dios. me siento bien. Okay. Buenos días, hermanos, en esta mañana. En esta mañana, gracias a Dios por otro hermoso día que nos da y por las bendiciones que recibimos hoy. Y doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, por mis hermanos que están aquí, ¿verdad? Y por mi hermano el pastor, por mi esposo, y reciban bendiciones. Y en esta mañana quiero decirles que yo tenía 25 años cuando yo recibí a Jesús, cuando lo conocí como mi Salvador. Gracias a esa hermana que Dios me puso en mi camino, que fue como conocí a Jesucristo. Porque pues antes yo conocía pero los santos, las imágenes, pero a Jesús no lo conocía, ¿verdad? Sabía que había un Dios, sabía que Jesús existía, pero no lo conocía realmente. Hasta que esta hermana me habló de Jesucristo, me dijo que Él podía ayudarme, y yo pues no tardé mucho en decir que sí, ¿verdad? Entonces le dije yo, sí, claro que sí, yo quiero conocer a Jesús. Porque ella me decía, dice, ¿tú crees que Dios te puede ayudar en tus enfermedades, en tus problemas? Pues a la vez titubeaba, dice, pues sí, pues no sé. Y me dijo ella, pues Dios te puede ayudar, porque yo veo que tú eres muy violenta y que no te puedo decir nada porque pues te enojas de todo. Y ya para mí era algo como una tristeza que yo cargaba en mi corazón. Un vacío en mi corazón, que nada lo llenaba, y yo sentía como que me estaba acabando mi vida, porque era muy violenta, muy peleonera, ¿verdad? Porque pues eso no me gusta recordar, porque yo sé que Jesucristo ya me lavó, me limpió, llevó todos mis problemas en la cruz, y Él trató con mi vida, me transformó, ¿verdad? Y me cambió. Y no digo que no
comete errores, como quiera sigue uno cometiendo, pero no tan graves como los cometí antes. Y mi hermana y yo pues no nos llevábamos bien. Es un pequeñito testimonio que les quiero dar. No nos llevábamos bien y siempre andamos juntas donde quiera. Y entonces que ella aceptó a Jesús como su Salvador y yo lo acepté, desde entonces no nos enojamos. Y raro a la vez nos enojamos, pero no es grave. Pero ahora ella es mi hermana, ella es mi confidente, ella es como una madre para mí, ¿verdad? Y es la que me anima también cuando ve que desmayo, cuando ve que yo a veces se me apaga ¿cómo se dice? La luz, sí. Se te acaba el gas. Sí, ella me reanima, me solta, ¿verdad? Ajá. Sí, y entonces ella es mi ayuda, ella es la que me conoce mejor, ¿verdad? Cómo era yo antes. Y ahora pues le doy gracias a Dios que Dios nos unió como hermanas, como hijas de Jesucristo, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque ahora sí lo conozco. Antes, como dicen en Jeremías, ¿verdad? Dice que de oídas lo oía, pero no lo conocía. Y gracias a esa hermana, que Dios le bendiga mucho donde quiera que esté, y se llama Ludivina González. Y pues la recuerdo siempre con agradecimiento de que ella fue un vaso escogido, ¿verdad? Para que me hablara a mí, para que me hablara me ayudara en mis problemas. Y soy feliz, ¿verdad? Soy feliz en el camino de Jesucristo. Y pues entre más Él me da, yo le quiero dar más de mi tiempo y ser fiel a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Hazte para el frente para que te ponga el micrófono. El hermano Horacio. Gloria a Dios. Agregando esto de lo que está el hermano pasando en la iglesia, de lo que está presentando ahorita en el video, es muy bueno porque yo se los enseño a los compañeros con los que trabajo y a ellos les gusta lo que están haciendo a pesar de lo que estamos viviendo ahorita, la epidemia que hay. Ellos se motivan, dicen, pero no puede ser, poco ustedes se están reuniendo. Sí, claro que sí, nos estamos reuniendo. No tenemos miedo porque Dios siempre está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Y eso le da gusto a ellos. Y yo le hablo de la palabra de Dios a ellos también. Gloria a Dios. Y seguimos adelante, le digo, no tengan miedo, le digo, estando con Dios nada nos va a pasar. Aquí estamos trabajando ahí en la escuela y ellos se sienten seguros que con Dios nada nos va a pasar. Y tengo una compañera que es maestra, pero ahora pasa como de consejera. Y nosotros siempre estamos conviviendo en esto de la Biblia, de la iglesia y todo eso. Y una vez tuve un caso, porque nuestro pastor hasta ya me había dicho, cuando tengas esta posición, muchos te van a tener envidia. Y caí en eso, pero gracias a Dios porque Dios siempre ha estado conmigo. Entonces se lo comenté a ella, ahí en uno de los halls de ahí de la escuela. Y dije, no, pues nomás lo tomó así a los ligeros. Y vamos a seguir yendo. No, en ese momento se paró, me agarró de mis manos y empezamos a orar ahí dentro de la escuela, en el hall. Sí. Dijo, no, vamos a reprender eso no puede ser ni nunca va a pasar. Y oramos los dos juntos y al poco tiempo esto, gracias a Dios, se arregló. Y yo siempre estoy orando por eso, ¿verdad? Por esa persona, ¿verdad? Que lo que hizo pues no está bien, ¿verdad? Pero Dios lo va a sentir que se arrepienta y que cambie. That's right. Por el bien de cada uno de nosotros, porque nosotros nadie somos perfectos, y a seguir adelante. Y gracias, hermano, por eso que usted está presentando, su gran trabajo, su gran labor. A nosotros nos ayuda a seguir adelante. Y los hermanos que están en casa, que nos están escuchando, que también vean que sí se puede vivir por medio de Dios en lo que estamos ahorita en estos momentos sufriendo. Amen. Gracias a Dios que nosotros no estamos sufriendo, ¿verdad? Porque no tenemos nada, porque siempre confiamos en quién confiar, en Dios nada más. Y Dios los bendiga en esta tarde y adelante, hermano. Gloria a Dios. Ok, entonces, pues le doy gracias a Dios que ahora en la mañana estaba viendo las nuevas
y dieron un shout out, ¿verdad?, al hospital metodista y cómo están trabajando tan duro y que todos se están poniendo a riesgo, ¿verdad? Y salen niños con tarjetitas, thank you por tu servicio, ¿verdad? Pero salió una persona y dijo el nombre de Jesús y dijo que Dios los bendiciera y que estaban haciendo el trabajo de Jesucristo. And I was just in shock. Estaba admirada, ¿verdad? Just, wow. Alguien habló de Dios y Jesucristo en la televisión público. Yay. Y doy gracias a Dios que alguien tuvo la valentía para hablar de Jesús en la televisión. Y estaba pensando antes de venir, ¿qué voy a decir? Y siempre hacemos oración antes que comenzamos y decimos, Espíritu Santo, guía nuestras palabras, ¿verdad? Y estaba pensando de Jesús que se subieron al barco y había una tormenta y que los discípulos le dicen, ¿a qué no estás preocupado por esto, verdad? ¿Que no nos amas? Yo creo una versión de la Biblia dice, don't you love us? Y entonces él se levanta y él le dice a la tormenta, paz, y todo se apaga. Y estaba pensando de esto y luego vine aquí y cantamos paz en la tormenta, ¿verdad? Y el pastor decía paz durante este ataque del coronavirus, ¿verdad? Que haya paz, que no se asuste la gente, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que nos enseñó el pastor el año pasado. Se enfocó mucho en Juan, que decía que Jesús es la viña y nosotros somos los branches, las ramas, y luego que nosotros hacemos la fruta. Y dice, y ya que haces la fruta, ¿qué vas a hacer con la fruta? Pues se tiene que usar, se tiene que exprimir la naranja, las uvas, se usa la fruta, no nomás se queda ahí, porque si no se cae al piso y se echa a perder, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer toda esta fruta y luego no seguir con la enseñanza. Es que cuando ya se acabe todo pandemia, entonces se vuelve a pazdemia y vamos a aprender en paz, y ya sin esta tormenta, mucha gente ya está aprendiendo, ok, ¿sabes qué? La Biblia dice que no tema, que ese no es espíritu de Dios, que el espíritu de Dios es paz, no confusión, y ya se está calmando la gente, ¿verdad? Y también haciendo oración unánimes en Hechos dice que seamos de un acuerdo y vamos a caminar de la misma regla, vamos a estar iguales de mente, dice en Filipenses 3:16, y no dejes que tu mente se enfoque en las cosas del mundo. Entonces, enfócate en las cosas de Dios y habla nada más la verdad. Y doy gracias a Dios que aquí en la iglesia ha podido aprender de tener confianza en Dios. En vez de nomás creer en Dios, creerle a Dios, ¿verdad? Y ahora tiene a la hermana Leonor unas palabras y algo escrito, gloria a Dios. Buenos días, del Río en Eagle Pass. Los bendigo, bendigo a Israel, bendigo a las naciones. En esa hora, pues volvemos de nuevo para venir a darles un aliento y estamos, pues contando, obviamente nuestra historia y quiero decirles que pues mi vida desde que yo soy recién nacida, yo fui un milagro de Dios. Me recuerdo mi madre me platicaba la historia que cuando yo venía en el vientre, pidieron los doctores que necesitaba tener un lavado. Entonces, mi madre con duras penas consiguió el dinero y hizo eso, y no se imaginaba que yo todavía estaba en el vientre, sino que no me salí y aquí estoy.
me recuerdo haber hablado con mi pastora en tiempos pasados y ella me estaba recordando que yo apenas tenía 5 años cuando yo venía al altar y dice ella, parecías un adulto chiquito, porque venías y orabas por todo el mundo y te tardabas mucho para terminar tu oración. Y me recuerdo que ella me decía, esto era como en el 73, tendría como unos 5 años. Y en el 95 me casé y soy una madre soltera y le doy gracias a Dios porque Él fue mi padre, Él fue mi esposo, fue mi dirección y también fue mi fuente de ingresos. Le doy muchas gracias a Dios porque en el año 2014 vine a trabajar con un joven que vive aquí en Del Rio. His business se llama Jay's Barbershop y ese joven tan joven que estaba, tendría unos 28 años, me imagino, cuando yo vine a trabajar con él. Me enseñó tantas cosas en la vida. Era un joven muy humilde y a pesar de que él era dueño de mucho negocio, me enseñó que la humildad es algo bien importante cuando tú vas haciendo el trabajo de Dios. Él me regaló en ese tiempo un convivio con X. No sé si algunos de ustedes ya saben de ello. Y le doy gracias a Dios porque en el tiempo que yo trabajé con ese joven, él me recuerdo que me decía, las niñas que ganen todo lo que ellas quieran, y yo voy a pagar. Y yo decía, no, mijo, that's okay. Y mis niñas decían, déjalo, déjalo. Y él decía, it's okay, I'm going to pay for everything. Y pues le doy muchas gracias a Dios por ese joven. Y en el 2016 me tocó trabajar con una señora que se llama Rosa Villa y su esposo. Y le doy gracias a Dios por esa pareja porque fueron una bendición en mi vida. Ellos de nuevo me volvieron a regalar el ex para familias y ese fue otro gran misterio en mi vida porque aprendí tantas cosas que jamás en mi vida había vivido. O sea, viví el momento ese que nunca había vivido. Yo siempre he atendido una iglesia y siempre iba y pues ayudaba con la música o a dirigir el culto y pues iba a todas mis clases y siempre fui muy alegre y me gustaba mucho, mucho estar en la iglesia. Pero nunca había visto como la razón de estar allí. Y le doy muchas gracias a Dios por estas personas en mi vida porque fue algo bien grande y en el 2017, el 2016, tuve ese encuentro con mi Padre terrenal, igual con nuestro Padre celestial, donde vino a mí algo como que tomó poder de mí y me enseñó, o sea, que todo lo que mi papá platicaba conmigo, esas eran cosas que yo tenía que saber. Y le doy gracias a Dios. En esta hora, pues quiero compartir con ustedes algo de la Biblia que está en Juan 1. Y dice, he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seamos crecientes. Y en Josué 19 dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que tú vayas. Porque nuestra lucha no es contra sangre,
sino que es con principados, contra potestades de los gobiernos del mundo y de sus tinieblas. La fuerza es en contra de nuestra espiritual. Esto está en Efesios 6:12, y la razón que les estoy leyendo esto es porque ahorita, como están todas las noticias en el tele, y pues los niños están prendidos ahí, y nosotros como adultos también estamos prendidos ahí, para saber las nuevas, pero Dios te da las nuevas de que Él vino a salvar a su pueblo, y tenemos que saber que espiritualmente tenemos que crecer y no podemos estar perdiendo el tiempo en estar escuchando otras cosas fuera de lo que es importante. Tenemos que tratar de analizar personas que vienen a nuestras vidas, que vienen a desviarnos, que vienen a quitarnos la paz, a robarnos la paz. Tenemos que cerrar esas fuentes, porque esas fuentes nos hacen bien. Yo viviendo esta vida y siendo sola, no me fue fácil. Estuve trabajando en 3 trabajos, y le doy gracias a Dios por, como le digo a ese joven, que cuando mi papá falleció, él me daba la oportunidad de ir allá con él y regresar, y mi trabajo siempre estaba allí, y él me decía, tu papá es lo único que importa para mí. Tú ve y haz lo que tengas que hacer. Y yo me recuerdo que yo manejaba hasta San Antonio, saliendo del trabajo a las 6, y iba y lo miraba y me quedaba allá, y a las 3 de la mañana me regresaba, porque pues las niñas tenían que ir a la escuela, y pues tenía que regresar. Pero le doy gracias a Dios porque personas así, que tienen ese corazón, que sirven a Dios, no importa qué religión tú estés, no importa a dónde vayas, nomás que tú sepas que ese es el Dios que te inclinó a leer la Biblia, a hacer el bien a los demás, a buscar armonizar con la vida. Eso es lo que importa, y que tú tengas un encuentro con Dios personal y que sepas que Él es el único que te puede salvar. Te bendigo. Gloria a Dios. Entonces, queremos seguir hablando de tener confianza, ¿verdad?, en Dios. Y en Marcos 11:22 dice que cuando hagas oración, que creas, que no dudes, ¿verdad? Y quiero hoy decirles que no tengan duda, que no sean incrédulos, y que no have no doubt, no fear, and no disbelief. Que no tengan dudas, que no tengan miedo, y que no sean incrédulos, ¿verdad? Y en esa parte, Jesús es cuando maldice el árbol de la higuera, y luego les dice, todo lo que hagas, hazlo con fe, ¿verdad? Que cree que lo que va a ser, que ya está contestado, ¿verdad? Créelo. Entonces llegamos a un punto de nuestra vida que ya confiamos en Cristo. ¿Y cómo pasa? Pues pasa oyendo la palabra de Dios. Dice la palabra, el que oye la palabra de Dios, la palabra viene por oír. Entonces prende los sermones, prende la Biblia y ve oyéndola. Siéntate a leerla para oír la voz de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, la palabra viene por oír, y luego oyendo eso se abren los oídos espirituales, ¿verdad? Entonces, en verdad, oyes la palabra de Dios. Entonces hay que confiar y creer que ya hiciste la oración, ya está contestada, y ahora comenzar a dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces enseguida tenemos a Sandra, y ella nos va a dar unas palabras de la Biblia y de su experiencia. Estamos hablando hoy de cuándo cambiamos de tener creencia en Dios y luego confiar en Dios. Sí, hola, buenos días. Yo voy a empezar a hablar de la creación. Voy a empezar en Génesis, del principio de la Biblia. Acordémonos que nuestra Biblia es un libro hecho de enseñanzas. De este libro, toda la humanidad sacan muchos libros y sacan ideas
y es como se hacen todos los libros que tenemos en el mundo, en la biblioteca. Ahí en la Biblia nos enseña sobre nuestros hijos, sobre cómo vivir, cómo sobrevivir, qué hacer, qué no hacer. O sea, ahí está todo. Es el libro de libros, es divino. Voy a empezar en Génesis 1, hablando sobre la creación. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí quiero mencionar, gracias a Dios que se me vino a la mente, estaba hablando que la Biblia es el mejor de los libros que tiene la vida de hoy y siempre, y que tenemos que ser ricos en la totalidad del Espíritu y humildes de corazón. Amen. Somos hijos de Rey, tenemos que ser honra al Creador. Y como dice en Génesis, lo que acabo de leer, en la creación, somos seres complejos, tenemos poder de crear, tenemos la capacidad del Creador, del Padre, la chispa divina. Somos seres complejos, equipados, pero no terminados. El poder mental es infinito. Dios da inteligencia, cerebro, energía, dones, talentos, neuronas, habilidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el talento y los dones? O sea, apliquen esa maravillosa palabra, ese amor de Dios en nosotros. Utilicémonos. O sea, fuimos criados para eso, especialmente con la divinidad de Dios en nuestros corazones y para desarrollar nuestra mente en lo que Él nos propósito hacer en esta vida. Si tú quieres abundancia, tienes que conocer la fuente divina que es Dios. Todo proviene de Dios a través de tu mente. Dios te necesita a ti para obrar en ti. Dios no puede actuar en ti sin ti. Tan simple, tan potente. Es la máxima fuente, es nuestro Padre, el Creador, es la chispa divina. Conéctate. Reconoce que Él es el Creador. Amen. Él amó el Señor. Él es dueño de todas nuestras riquezas. Dios, permítame. No somos administradores. En la Biblia está en Ageo, dice, mía es la plata y mío es el oro, en 2:18. Y en Mateo 25, quiero leer, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el reposo. Allí me quise, como a las 10 vírgenes me refiero a que si Dios nos da 10 monedas, o sea que la hagamos más. Amen. En la multiplicados. Ajá. Dice, no, nosotros somos administradores. La clave, el secreto de la riqueza es tu capacidad para gestonear. Gestonear significa es hacer, lograr más con menos. Lograr más con menos. Gestionar. Dios le gusta la reproducción. Amen. La parábola de los talentos, el reino de los cielos. Dice Esther que es así como estaba la tierra desordenada y vacía, así estaba mi vida antes de conocer mi herencia. Gloria a ¿Están Dios. siguiendo? Amen. El reino de los cielos es como un señor que, yéndose lejos, el reino de mi Padre, está hablando ahí que el reino de los cielos es el reino de mi Padre. Es como el Señor que llegándose. Amen.
Y aún el que no tiene eso de añadir, y el que tiene se le añada. El que tiene no se la añada, y el que tiene se la añada. Sobre poco has sido fiel, sobre poco te pondré. Está en Mateo. La vida misma no te va a dar más oportunidades. Se te va añadiendo de acuerdo a tu capacidad. En Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si hoy en día no puedes con lo que tienes, mañana no vas a poder con más. Por ejemplo, si tienes un cuarto y no lo ordenas, ¿cómo quieres una casa el día de mañana? Y si tienes un carro usado y no lo cuidas, ¿cómo anhelas si quieres un carro nuevo mañana? O sea, es un ejemplo más o menos ahorita a lo que estamos viviendo. A ser fiel. Y en Génesis 1:28 eso está muy pequeño. Los bendigo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y yo personalmente cuando dice fructificar, no solamente para mí está hablando que nosotros hagamos más hijos, sino que con el fruto que Él nos da, que nos bendice todos los días, como en el trabajo, o sea, amemos nuestro trabajo, o sea, tratar bien a las personas, a los clientes, porque con ese cliente que uno trate bien, van a venir más. Y es lo que estamos hablando de aquí, ¿verdad? Que Dios de esa manera quiere que nos fructificamos, no de la manera de que tengamos más hijos y nos llenamos de hijos, porque ¿qué sirve que tengamos más hijos si no aplicamos la abundancia en nosotros, verdad? Y voy a continuar dice, creced y multiplicaos, no pides de los escases. Dios es omnipotente y omnipresente. Dios está en todos lados y nos acordamos de Él solo cuando lo necesitamos. Nos quejamos, solamente para pedir y pedir. Hay que pedir desde la abundancia. En Marcos 11:24, parece que ya lo leí. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Y ahí para mí es pedir como si ya lo hubieses pedido. Amén. De las escasez significa que pides desde la necesidad, es una como ofensa para Dios. Dios nos ofende, pero es como una ofensa desde la escasez, ¿no? para el Padre. La escasez. Desde la escasez. O sea, nunca pedir nomás por pedir o por sentirse uno, ay, que no sé qué, o sea, quejándose. O sea, nunca te quejes de la vida cuando lo tienes todo. Él sabe de tus necesidades, es un Padre atento. La abundancia es estar agradecido, como si ya lo hubieses recibido. No demuestres angustia. Te abres al universo cuando haces eso, te abres hacia Dios. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios.
Entonces aquí vamos a terminar, hermanos y hermanas en Cristo. Y los que no son salvos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de parar y pensar, estoy viviendo una vida recta enfrente de Dios. Perdóname de mis pecados, Señor. Yo he pecado en contra de ti y pido tu perdón y recibo a tu Hijo Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Él es misericordioso todos los días. Le doy gracias a Dios que ustedes nos oyeron esta mañana y que cada quien trajo algo para repartir, así como repartieron el pan y los peces. No se acabó la bendición y siguió multiplicando y seguimos hablando. Y los queremos invitar en Zoom, los que van a nuestra iglesia y otros también a las 12. El pastor tiene un número y él lo está compartiendo y tenemos que poner el número y el password, ¿cómo se llama en español? El signo Sí, para ahorita, cruzar. hoy va a ser con el link, el enlace y el ID. Ok. Más fácil lo hicimos. Sí, ok, entonces allí Para podemos cada quien tomar turnos hablando Así es. y lo vamos a hacer todos los días. Si no pueden subir a Zoom todos los días, bueno, pues alguien más puede compartir y todos tenemos oportunidad de hablar allí. Así Gracias, es. Señor, por juntarnos este día. Gracias, Señor, que tu palabra salga sin que nada lo pare. Señor, tu Espíritu Santo guíe todas nuestras palabras al perfecto tiempo. Y bendice a nuestro pastor, Señor, que siga adelante con tu juicio, Señor, y con tus bendiciones, el Santo Espíritu guiándolo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.